Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Bien, vamos a leer de nuevo este versículo. Primero de Samuel 17:32 dice: y dijo David a Saúl. Qué atrevimiento, ¿verdad? Qué atrevimiento de parte de un muchacho, ¿no? Llegar frente al rey, abrirse paso y llegar frente a él y decir otro detalle muy importante, si no acudir al capítulo 17 del primero de Samuel, pero el pueblo de Israel ya estaba en orden de batalla, ya estaban puestos, ubicados para ir a batallar. Y abriéndose paso, David llega hasta donde estaba Saúl. Nos imaginamos que era al frente, delante de todo el ejército, y ahí delante de todos ellos, él le dice al rey: no desmayes el corazón de ninguno a causa de él, porque tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Amén. Sabemos cómo termina la historia. Sabemos que David derrotó a Goliat. Sabemos que él obtuvo una gran victoria. Digan conmigo, una gran victoria. Sabemos que esa gran victoria de David pues fue, y ya lo enseñé el pasado domingo, fue el trampolín, el empujón que David necesitaba para ir escalando, para ser promocionado. Amén. Por tanto, de esa gran victoria de David, podemos traer la primera enseñanza en la tarde de hoy, es la siguiente. Aunque una victoria no deja de ser una victoria, pero hay victorias más grandes y victorias más pequeñas. Amén. Y por tanto podemos hablar de tamaño de victoria. Digan conmigo, tamaño de victoria. Amén. Aleluya, tamaño de victoria. Y el tamaño de tu victoria, ¿cuántos quieren tener victoria en este tiempo? Nosotros creemos que vamos a tener victoria en este tiempo, en el nombre de Jesús. Estamos al 17, ¿no? 17 días, y en 17 días de este año 2021 ya han pasado un montón de cosas, Si alguno de nosotros esperaba que el 2021 fuera más leve o menos intenso que el 2020, le falló el pronóstico, aleluya, la visión le falló, aleluya. En 17 días han pasado muchas cosas. Dentro de 3 días, el día 20, en Estados Unidos, hay un relevo, ¿verdad?, en la presidencia de los Estados Unidos. Donald Trump abandona la Casa Blanca y toma posesión Joe Biden, si no me equivoco. Y es tal la conmoción, el miedo que hay, porque al parecer por las redes sociales los partidarios de Donald Trump han amenazado con provocar manifestaciones y tumultos, que hay ya entre 20.000 y 30.000 soldados de la Guardia Nacional poniéndole el cerrojo al Capitolio, a la Casa Blanca, a todos los lugares de relevancia en la ciudad de Washington. Por tanto, no sabemos dentro de 3 días lo que puede pasar en Estados Unidos. Revueltas, manifestaciones que acaben mal, en fin. Visto lo visto y visto cómo está la humanidad y el ser humano, puede pasar de todo, porque los ánimos allá están a flor de piel. Amén. Y hablando de victoria, el tamaño de tu victoria está determinado por el tamaño del riesgo que tú estás dispuesto a correr. Amén. O sea, no viene ninguna victoria, no viene ninguna conquista si no estás dispuesto a asumir ningún riesgo. Amén. Es decir, si no quieres tener victoria, quédate sentado en tu casa, no va a pasar nada, aleluya, pero no vas a ser promocionado. ¿Cuánto dicen amén? Por tanto, el tamaño de tu victoria viene determinado por el tamaño del riesgo que tú estás dispuesto a asumir. ¿Cuánto dicen amén? Hay un principio, una ley en el mundo de las finanzas, en el mundo de la banca, que dice que cuanto mayor es la inversión,
cuanto mayor es la inversión o mayor es el riesgo de la inversión, pues mayor debe ser la rentabilidad. ¿Es así o no? Amén. Lo repito, cuanto mayor es el riesgo en la inversión, pues mayor también debe ser la rentabilidad o el beneficio. Amén. Si les nombro a Pedro, a Juan, a Jacobo y a todos los demás discípulos, y les hago una pregunta a ustedes esta tarde, y les pregunto, ¿todos estos discípulos del Señor asumieron riesgos a la hora de seguir a Jesús? ¿Cuántos creen que sí? ¿Cuántos creen que sí? Levanten la mano los que creen que asumieron riesgos. Bien. ¿Cuántos creen que Pedro, Juan, Jacobo y los demás discípulos no asumieron riesgos? Casi nadie. Amén, aleluya. Miren lo que dice Lucas capítulo 5, versículo 11. Aleluya. Con respecto a esto, precisamente. Y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué hicieron? Dejándolo todo, o sea, dejar todo, ¿qué es? Dejar todo. Ahí está. Entonces, dejaron metas personales, dejaron familias atrás, aunque sabemos que el Señor se encargó de cuidar de esas familias, pero dejaron casas, dejaron negocios, dejaron sueños, metas personales, dejaron una vida que ya más o menos estaba un poco establecida, ordenada. Amén. Pues dejaron todo eso y corrieron el riesgo para seguir a un completo desconocido, hijo de un carpintero. Pero ese riesgo que ellos asumieron, ese riesgo que ellos corrieron, los llevó a ser registrados para siempre en la historia bíblica. Por eso esta noche nosotros mencionamos a los discípulos de Jesús, porque ellos quedaron registrados en los escritos bíblicos y también alcanzaron la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que vayamos rápidamente, porque quiero llegar a otras cosas y esta noche sí que quiero entregarlo todo. Mateo capítulo 19, verso 27 al 29, lo voy a leer en esta versión. Y dice lo siguiente, Mateo 19, versos 27 a 29, dice así. Entonces, fíjate, estaban hablando, y Jesús estaba diciendo que para los seres humanos lo que era imposible, para Dios todo era posible. Entonces, cuando Pedro, el discípulo avispado, cuando Pedro escuchó que para Dios todo es posible, entonces Pedro hace esta pregunta. Cuidado. Pedro pregunta, claro, pensando que para Dios todo es posible. Entonces intervino Pedro y le preguntó, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, ¿qué recibiremos por ello? Aleluya. O sea, aquí vemos que Pedro conocía el principio. Pedro conocía el principio porque Pedro era un hombre de empresa. La Biblia nos da a entender que tenía varias barcas. Por tanto, si tenía varias barcas, era el empresario y tenía gente a sus órdenes, gente a sueldo, empleados. Y vemos que Pedro conocía ese principio. Claro, yo invierto, yo me arriesgo, yo lo dejo todo por ti, pero en contrapartida tengo que recibir un beneficio. Y claro, Pedro suelta la pregunta cuando acaba de escuchar que para Dios todo era posible. O sea, ¿esperaba recibir mucho o poco? Esperaba recibir mucho, por eso le dice a Jesús, lo hemos dejado todo. Digan conmigo, a mayor riesgo, mayor recompensa. ¿Sí o no? Bien, pues seguimos leyendo. ¿Qué recibiremos por ello? Y, escucha, y la respuesta de Jesús, estoy seguro que dejó a Pedro con la boca abierta. Fue Pedro que le preguntó, Señor, ¿hasta cuántas veces hay que perdonar? 7, Señor, 7. Y el otro le dijo, le dijo 6, Señor. ¿Cómo le dijo? 7.
Y Jesús le dijo, no, hasta 70 veces 7. O sea, digamos que un Pedro que quería impresionar al Señor, y aquí le pasa lo mismo, quiso impresionar a Jesús y se quedó con 2 palmos de nariz y con la boca abierta escuchando la respuesta de Jesús. Mira Jesús lo que le dice, escucha. Os aseguro que el día de la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, vosotros los que me habéis seguido, es decir, vosotros que lo habéis dejado todo y me habéis seguido y habéis seguido la causa de mi Padre, dejándolo todo, os sentaréis también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todos los que hayan dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras, por causa de mí, recibirán el 100 por 1 de bendición y la herencia de la vida eterna. Qué inversión tan tremenda. Ningún banco del mundo te puede dar tanta rentabilidad. Dale un aplauso al Rey de Gloria, por favor, aleluya. Ahora, claro, a mayor riesgo lo acabamos de ver. A mayor riesgo, mayor victoria y por tanto mayor exaltación. Cuanto mayor es el riesgo, mayor será la recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Bien, aleluya. Digan conmigo, beneficio, aquí hablaba de beneficio, beneficio, lo tengo subrayado, pero beneficio es rentabilidad, ¿de acuerdo? Fíjate si seguir a Cristo es rentable, ¿sí o no? Amén. Bien, entonces David, volviendo a David, el muchachito de entre 13 y 15 años, David estuvo dispuesto, siendo un muchacho, a correr el riesgo. Y ese principio que Pedro conocía, de que si me arriesgo, también lo conocía David. ¿Qué dice? Primer libro. Mira lo que dice aquí. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Estaban refiriéndose a Goliat. El que se adelanta para provocar a Israel. Pues al que venciere, el rey Saúl le enriquecerá con grandes riquezas. O sea, Saúl estaba atemorizado, pero tonto no era, también conocía el principio. Yo voy a poner una gran recompensa, a ver si alguno se atreve a ir a luchar contra Goliat. Entonces dice la Escritura, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Y no contento con eso, le dará su hija. Y eximirá de tributos, santo Dios. O sea, dejará de pagar impuestos, dejará de tributar la casa de su padre, o sea, la casa del papá de aquel que derrote a Goliat. Qué tremendo. La casa de su padre en Israel. Wow. Bien. David conocía ese principio. Y luego lo leeremos. Porque él va preguntando y se va asegurando después varias veces de que esto efectivamente es así. ¿Cuál es el principio? Pues a mayor riesgo en mi inversión, mayor beneficio, mayor rentabilidad. Ahora, atentos. Porque hay gente que se arriesga y hay gente que no se arriesga. Amén. Aleluya. Por ejemplo, los que vinieron estatales se arriesgaron. Y los que no vinieron no se arriesgaron. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bien. Ahora, la gente que no corre riesgos, ¿cómo acaba? Acaba trabajando para los que sí se arriesgan. Y lo vamos a ver. La gente que no se atreve a tomar riesgos, la gente que no se atreve a invertir, a ponerle su tiempo, o incluso como David hizo, ofrecer su vida, tu siervo irá. La gente que no acaba de correr riesgos termina al servicio de los que sí están dispuestos a correrlos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué pasó con Eliab?
con Abinadab, con Sama. ¿Os acordáis quién eran esos tres? ¿No os acordáis de Eliab, Abinadab y Sama? ¿Los parientes? ¿Los valientes de David? No. Los tres hermanos mayores que se fueron a la guerra. Lo vimos el pasado domingo. ¡Ay, ay, 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 ay! Los tres hermanos mayores que se fueron a servir en el ejército. ¡Aleluya! Eliab, Abinadab y Sama. ¿Y por qué sabemos que David? Ahora lo voy a decir a modo de detalle para que ya se os quite porque sé que tenéis el run run. ¿Cómo sabe que tenía la edad esta? Porque resulta que para ser parte del ejército en Israel tenía que tener el muchacho 20 años para entrar al servicio militar, ¿vale? 20 años. Vamos a suponer que Sama, que era el menor de los tres, Eliab era el mayor, Abinadab y Sama. Vamos a suponer que Sama, que era el último que estaba sirviendo, tenía los 20 años justos, ¿vale? Dice la Biblia que ¿cuántos hermanos tuvo David? 8. 7. Él era el octavo. Vale. 3. Faltaban 4. ¿Vale? Bien. Calcula. Si Sama tenía 20 años recién cumplidos y los demás fueron naciendo cada año y medio, los 9 meses de embarazo, la cuarentena, esto, lo otro, va restando. Como mínimo, como muy mucho, David como máximo, tenía 15 años, no tenía más. ¿Lo van pillando o no? ¿Vale? Más o menos, como máximo tenía 15 años, no tenía más. Pero yo he leído la mayoría de los comentarios, le dan la edad de 13 años. Pero bueno, no importa mucho. Pero ese es el cálculo, para que lo tengáis claro. ¿Por qué más o menos se dice que tenía esa edad? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó con ellos? Con Eliab, con Abinadab y con Sama. Pues que los tres hermanos mayores que ya estaban alistados en el ejército, a la vuelta de un tiempo, terminaron siendo subalternos. Terminaron subordinados y a la orden de su hermano David. ¿Cuánto lo ven, sí o no? Hay un versículo que hace referencia, aquí vemos cómo, aquí hay un versículo que hace referencia a Esaú y a Jacob, donde la mamá Rebeca, preocupada porque ya se estaban peleando los Esaú y Jacob se estaban peleando en el vientre de la madre. Entonces ella ahora busca dirección del Señor y el Señor le da una palabra poderosa y le dice más o menos lo siguiente, le dice: dentro de ti hay 2 naciones y esas 2 naciones estarán luchando, ya están luchando desde ya y estarán luchando siempre. De hecho, Jacob es el padre de Israel y Esaú fue el padre ¿de quién? ¿De qué nación? Edomitas, de los edomitas. Y vemos a lo largo de la Biblia cómo los edomitas y los israelitas tenían escarceos, luchas, guerras, batallas. Bien, al llegar al tiempo de Jesús, los edomitas ya prácticamente se habían extinguido. Pero el tema es que dentro de esa palabra profética que Dios le da a Rebeca, porque ella estaba preocupada, si yo noto aquí que se están peleando el uno contra el otro, están luchando. Dentro de esa palabra profética que está en Génesis 25-23, ¿me lo puedes poner, por favor? Génesis 25-23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno será pueblo, un pueblo será más fuerte y el otro que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Quién salió primero? ¿Quién nació primero? Esaú. Esaú fue el primogénito y después nació Jacob. Aleluya. Y vemos cómo se cumple la escritura. Efectivamente, Esaú estuvo al servicio de Jacob. Y aquí pasa lo mismo. Los mayores sirvieron al menor. Es decir, los hermanos mayores que se suponía que iban en la escala jerárquica por delante de David, que era el octavo de 8 hermanos, pasaron a ser pues sus
subalternos. Es más, ellos siguieron siendo soldados rasos y David, el chico de los recados, como decía el domingo pasado, pasó a ser el comandante en jefe de los escuadrones de Israel y años más tarde pasó a ser el rey de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo, el menor subyugará al mayor, o el mayor servirá al menor. Y David, que había sido menospreciado, quiero leer 2 versículos. David, que había sido menospreciado, mira cómo lo dice aquí. Primer libro de Samuel 17, lo voy a leer en esta versión. El 28 y el 29 dice así: su hermano mayor Eliab oyó a David hablar con los soldados. Aquí es cuando David pregunta sobre la recompensa. Pregunta sobre la recompensa, ¿vale? Oyó hablar con los soldados. Y encolerizado contra él le dijo: ¿a qué has venido? ¿A quién le has dejado el pequeño rebaño en el desierto? Yo conozco tu insolencia y tus artimañas, pues solo has venido para ver la batalla. Y David le respondió a su hermano: ¿pero qué he hecho yo ahora? Si solo estaba preguntando. Amén. Entonces vemos que un David menospreciado, un David desdeñado por sus hermanos mayores, al final pasó a mandar sobre ellos, a ejercer autoridad sobre ellos. Amén. ¿Por qué? Porque él se arriesgó. Imagínate a David, que no sé si lo hizo o no lo hizo, pero imagínate en algún momento David como comandante en jefe de los ejércitos, mirando desafiante a sus hermanos, como diciéndole, como era murciano: ¿y ahora qué? ¿Te imaginas a David diciendo ahora a sus hermanos: ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Ahora yo tengo el control sobre vosotros. Es decir, a una orden mía os pueden cortar la cabeza los 3. Así que ahora, cuidado, que aquí mando yo. ¿Se imagináis así a David? ¿Lo pudo hacer o no lo pudo hacer? No lo sabemos. Eso ya es una interpretación nuestra, ¿vale? Estamos como divagando. Pero lo que sí es cierto es que asumir riesgos promueve. Amén. Y no solamente asumir riesgos promueve, sino que también le tapa la boca a los detractores y los deja en evidencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Te imaginas a los hermanos cuando ven a David tumbar a Goliat? Se quedarían con la boca abierta. Amén. Entonces, en todo esto que acabamos de ver, hay una obviedad, hay una realidad, una evidencia. ¿A quién le pertenece el futuro? A los que se arriesgan. El futuro le pertenece a los que se arriesgan. Y tiene sentido, porque la fe en esencia, ¿qué es? ¿Qué es la fe? Es riesgo. La fe es riesgo. Escriben la gente de fe. Amén. Solamente basta con leer el capítulo 11 del libro de los Hebreos para darse cuenta de ello. Hay una lista extensa de hombres de la fe que quedan registrados, hombres y mujeres que por la fe, dice el capítulo 11, que hicieron un montón de cosas. Pero vamos a mencionar, por ejemplo, a Abraham. Abraham se arriesgó por la fe a salir de Ur de los Caldeos. Amén. Y dice la Biblia, la versión La Palabra, dice que se arriesgó a salir de Ur de los Caldeos sin conocer cuál era su destino. Amén. Esto humanamente, ¿qué es? Salir de un lugar. Bueno, tú le enseñaste hace poco en un discipulado. Salió de Ur y luego se establecieron en Harán. Y en Harán hicieron negocios. ¿Te acuerdas que lo enseñaste? En Harán hicieron negocios. Y en Harán se establecieron. Y en Harán se enriquecieron. Y dejaron todo esto para seguir caminando hasta la tierra de Canaán. Entonces, humanamente, lo que hizo Abraham, hoy, ¿qué diríamos que es? Una locura, una locura. Dejó los negocios, lo dejó todo, ya estaba rico, ya era un hombre de negocios. Él, la familia, ya estaban asentados ahí, primero en Ur, luego en Harán, donde estuvieron años, y de Harán cogieron los bártulos y volvieron a salir hasta Canaán. Entonces, fíjate, partió sin saber, dice esta versión, la Biblia Peshita dice, partió sin saber a dónde iba. ¿Tú te imaginas a un niño que se enfada con papá y sale por la puerta y papá le dice, ¡anda, va! Me voy.
me voy de esta casa, me voy. ¿Pero a dónde va, hijo de mi alma? Me voy. ¿Pero a dónde va? Ya sé, ya veréis dónde voy. ¿Es una locura, sí o no? Pues imagínate la locura que cometió Abraham, humanamente hablando. Es decir, ¿se arriesgó, sí o no? Porque no sabía lo que se iba a encontrar. Pero por la fe se arriesgó. Aleluya. Piensa un momentito en los vecinos, en la cara estupefacta y atónita de los vecinos ahí en Harán. Ya Abraham, dueño de la mitad del pueblo ahí, el hombre de negocios con toda la familia ahí, funcionando, ubicada, colocada, todo ahí ubicado, bien trabajando todos, productivos todos, y de pronto de la noche a la mañana, venga, vámonos, recogen las cosas, vámonos, y la gente, chachu, Abraham, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde andará este ahora? Y imagínate la cara de esta gente cuando Abraham le decía, pues no sé a dónde voy, no sé cuál es mi destino, porque no sé a dónde voy, pero lo que sé es que me voy. ¿Te imaginas esto? Entonces, una locura. Y Moisés, por ejemplo, Moisés se arriesgó a salir de Egipto con 600,000 hebreos, sin contar las mujeres y los niños. 600,000 hebreos que solamente sabían quejarse. Amén. ¿Cuántos se quejan aquí? ¿Tu marido te tiene la cabeza loca? Amén. Petoto no. Entonces tú le tienes la cabeza loca a tu marido, eso sí. Amén, dice Petoto ahora. Aleluya. Entonces, 600,000 hombres que solamente sabían quejarse, con una mente escasa, con una mente pequeña, con una mente de esclavos. Moisés se arriesgó con ellos. Y David, siendo apenas un muchacho de 13, 14 o 15 años, se arriesgó a pelear con un gigante de 2,90 metros de alto. Así que por favor, no digas que no se puede. No digas que no se puede. Porque la Biblia dice que al que cree todo le es posible. Si yo digo no se puede, estoy haciendo a Dios mentiroso. Amén. Si yo digo no se puede, estoy negando la eficacia de la palabra de Dios que me dice que todo sí se puede. Amén. Si yo creo todo es posible. Entonces no digas que no se puede. Más bien di y sé sincero contigo mismo y di que prefieres no correr riesgos. Amén. Más bien di que prefieres no arriesgarte. Ahora escucha bien el siguiente principio, a ver qué te parece. Se lo voy a hacer en manera de pregunta. ¿Cuántos quieren alcanzar algo en este año 2021 o en su futuro más cercano? Bien, aleluya. Entonces toca a aquel que está a tu lado y le te van a hablar a ti ahora. Aleluya. Si quieres alcanzar algo, si quieres tener algo, si quieres poseer algo que nunca has tenido, porque otra pregunta, ¿quieres alcanzar algo que todavía no has tenido? Amén. ¿Quieres poseer algo que todavía no posees? Aleluya. Bien. Entonces, si quieres alcanzar, poseer algo que nunca has tenido, tendrás que hacer lo que nunca has hecho. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Escúchame. Abraham salió de Ur y luego de Harán. Digan conmigo, salir. Abraham salió de Ur y luego salió de Harán. Moisés salió de Egipto. David salió de su casa para no regresar, porque luego cuando Saúl vio la valía del muchacho se quedó con él en el palacio y lo nombró general en jefe o comandante en jefe. Entonces digan conmigo, salir. ¿Qué significa salir? Dios le dice a Abraham, sal. ¿O no? Bien. Dios le dice a Moisés, sal de Egipto, con los zopencos esto, aleluya. Pero tú sal. Y el padre Isaí le dijo, vete, sal y llévale esto a tus hermanos. Salió de su casa y luego salió de entre la multitud y se paró frente a Goliat. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la clave está en salir. ¿Qué significa salir? Algunos dirán, yo ahora no salgo porque voy a coger COVID. Mejor no salgas, vamos a coger el COVID. Salir, escúchame bien, salir
significa pasar a estar fuera de un espacio limitado. Amén. O sea, lo que Dios tenía para Abraham era tan grande que tuvo que salir de Ur de los Caldeos. Pero como no fue suficiente y cuando llegó a Harán ya se había enriquecido, pero era aún mucho más grande lo que Dios tenía para Abraham que lo que ya Abraham había prosperado en Harán, que Abraham tuvo que salir de Harán. Era tan grande la bendición que tenía el pueblo de Dios, que tenía Dios con su pueblo a través de Moisés, que Moisés tuvo que salir de Egipto. Era tan grande lo que Dios tenía preparado para David, que tuvo que salir de la casa de su padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque espiritualmente hablando estamos hablando de que esos lugares eran lugares limitados. Y tenían que salir a espacios más grandes, más elevados, más excelentes, pero con mayor riesgo. Amén. O sea, tú eres libre de quedarte o de salir. Pero si te quedas, estoy hablando espiritualmente hablando, si te quedas inmóvil en un lugar, en un sitio, y prefieres no arriesgarte, pues la bendición será limitada. Pero si te arriesgas y sales, entonces prepárate, porque Dios te va a caer con todo encima. ¿Cuántos dicen amén? Dan un aplauso al Rey de Gloria, aleluya. Entonces digan conmigo, salir, aleluya. Entonces, ¿cuál es el denominador común entre estos tres? Entre Abraham, entre Moisés y entre David. ¿Cuál es el denominador común? Que los tres salieron de su zona de confort. Que los tres salieron de un lugar limitado. Amén. Ahora, ¿dónde está el autoengaño? ¿Dónde está la insensatez? Estamos hablando de un principio, que es este, lo repito, para que se os quede grabado. Si quieres alcanzar, tener o poseer lo que nunca has poseído o tenido, tendrás que hacer cosas que nunca has hecho. Vale, entonces, ¿dónde está el autoengaño? ¿Dónde está la insensatez? Mira, el autoengaño y la insensatez consisten en esperar resultados diferentes haciendo lo que has hecho siempre. Empleando las mismas estrategias, usando los mismos métodos, haciendo las mismas cosas que has hecho siempre. Te pregunto, ¿estoy siendo claro? Bien, entonces, si volvemos a David, para David, ¿dónde estaba la insensatez? Ahora de correr, porque claro, se arriesgó. ¿Dónde estaba la insensatez para David? ¿Dónde residía la insensatez para David? No. En el filisteo. Defíneme la cosa. No. La insensatez para David, lo insensato para David hubiese sido luchar cuerpo a cuerpo con Goliat. Cuerpo a cuerpo con Goliat. La espada de Goliat pesaba 6 kilos de bronce. Escucha, en el cuerpo a cuerpo, les pregunto, ¿David tenía alguna posibilidad de vencer a Goliat? Si levantando Goliat la espada y dándole un golpe, solamente un golpe contra la espada de David, le hubiera desarmado el hombro, le hubiera sacado el brazo, o sea, lo hubiera hecho bicarbonato. Entonces la insensatez para David hubiese sido luchar cuerpo a cuerpo con Goliat. ¿Y qué hizo David? No se fue al terreno que el otro manejaba a las mil maravillas. Digan conmigo, las distancias cortas. Porque la distancia corta, en la lucha de tú a tú, David no tenía ninguna posibilidad de derrotar a Goliat. ¿Y qué esperaba Goliat? Ponme por favor, primer libro de Samuel, capítulo 17 del 42 al 44. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco. ¿Qué hizo? Hizo lo mismo que los hermanos, lo menospreció.
Porque era muchacho, lo menospreció por la edad. Lo menospreció porque era rubio y de hermoso parecer. Cuando vio llegar, dije, me han mandado a la muñeca Barbie. El tío, 3 metros de alto así, y ve llegar el muchachito que era bajito, chiquito. Dice, ¿a quién me han mandado? A mí aquí. Esta es la muñeca Barbie, porque ni siquiera es el Ken. Santo de la gloria. Santo Dios. Entonces, lo tuvo en poco y seguimos. Porque era muchacho rubio de hermoso parecer. 43. Versículo siguiente, Vero, por favor, el 43. Primer libro de Samuel 17, 43. Del 42 al 44 vamos a leer, hija. Si no, lo leemos en la Biblia. ¿Hay un problemita? Pues aquí lo solucionamos, no te preocupes. Dice así, el versículo 43. Escucha, dice: y dijo el filisteo a David: ¿acaso soy yo perro? ¿Por qué dice eso? Porque lo vio venir con un palo. ¿Os acordáis que tenía un cayado? ¿Acaso soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Versículo 44. Dijo luego el filisteo a David, y aquí está la clave. ¿Qué le dice Goliat a David? ¿Le dice qué? Ven a mí. ¿Qué significa ven a mí? Ven para acá, ven para acá, que te voy a poner fino, pero fino. Tú arrímate. ¿Por qué? Porque el punto fuerte de Goliat era la fuerza bruta. La fuerza bruta. Si ni siquiera con la espada le da así, con el revés, y devuelve a David a la casa de su padre. Así, ¿sí o no? Amén. Entonces, ¿dónde se sentía fuerte Goliat? En el tú a tú, en las distancias cortas. Por eso el filisteo decía: ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Arrímate, ven para acá, ¿dónde va? Ven para acá. ¿Me entiendes? Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo. ¿Sabes qué? Es que, escúchame, Goliat coge a David por los 2 brazos y hace así, y lo parte por la mitad. Lo desmembra. Eso es lo que hacen algunos pastores, te desmiembro. como si las ovejas fueran de los pastores, ¿sabes? Santo de la gloria. Pero eso es otra historia. Y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero ven para acá, arrímate. ¡Epa! Ven a mí. Entonces, ¿qué esperaba Goliat? Esperaba luchar en distancias cortas. Pero claro, por eso David hizo algo diferente. ¿Por qué? Porque David, conocedor y sabedor que en el cuerpo a cuerpo con Goliat no tenía nada que hacer contra el gigante, y aquí viene la clave. Ahora, ¿no te has preguntado por qué no aceptó el equipamiento de Saúl? Sí, pero en el contexto de hoy. David no recibió el equipamiento de Saúl, que era la coraza, la espada, el casco y todo esto, porque no tenía la intención de luchar cuerpo a cuerpo. Y por eso él le dice: si yo no he entrenado con eso, si ni siquiera has practicado con eso no me hace falta. ¿Por qué no quiso ni espada, ni armadura, ni casco? Porque no iba a luchar como luchaban todos. Digan conmigo: hizo algo diferente. Aleluya. Pero fíjate, la clave está que David hizo algo diferente para recibir algo diferente. ¿Qué recibió? La hija. La hija del rey. Es que no solamente se convirtió en comandante, de chico de los recados a comandante en jefe, sino se convirtió en el rey, en el yerno.
Se convirtió en el yerno del rey. Entonces hizo algo diferente para recibir algo diferente. Recordamos primer libro de Samuel 17:25. Recibió grandes riquezas, recibió la hija del rey y también que la casa de su padre Isaí no volviese a pagar impuestos nunca, jamás. Si te viene Pedro Sánchez hoy y te dice... Vale, vamos a dejarlo. Aleluya. Entonces, fíjate, David hizo algo diferente para recibir algo diferente. Y lo tumbó con una piedra lisa, escogida del arroyo, lanzada con una honda. Y yo he leído comentarios y calculan que por el tema de la envergadura de la honda, ¿vale? Que por lo menos tenían que darle 5 vueltas y que cogiera fuerza, lanzó la piedra entre una distancia de 30 o 35 metros. ¿Vale? Ahora, también he leído algo que me ha impactado. La fuerza, la velocidad y el impacto que recibió en la frente Goliat con la piedra que lanzó David con su honda era similar a un disparo con un calibre 45. Sí, le hizo polvo a la frente. Sí, le destrozó la cabeza. Entonces, pero aquí hay otro secreto, amados. Tú vienes a mí, le dice David, tú vienes a mí con espada, con jabalina, con arco, con casco, vienes a mí con todo esto. Pero es que yo vengo a ti. Resulta que en aquel tiempo la honda era un arma tecnológicamente superior. Porque no hacía falta luchar de tú a tú. Y resulta que en Israel había honderos, dice la Biblia en primer libro de Reyes, que habían honderos que eran tan buenos y tan certeros que de una distancia de 30 metros podían tumbar un caballo. Lo dice la Biblia. Y David había practicado en la honda. ¿Con qué? Con los leones, con los osos, con los coyotes, con los lobos. ¡Fa! Entonces, escucha, por muy equipado que esté Goliat, por muy desafiante que sea Goliat, Dios te ha equipado a ti con un equipamiento tecnológicamente superior. Dar un aplauso al Rey de la Gloria. Ahora, aleluya. Y Goliat no la vio venir. ¡Pah! Entonces, amados, escúchame, David consiguió vencer sacándole partido ¿a qué? A sus virtudes. Por eso no quiso la coraza de Saúl y dijo, no lo he practicado, no he entrenado yo con eso. Además, no voy a luchar en el cuerpo a cuerpo. Entonces, David sacó partido de sus habilidades. David sacó partido de sus dones. David sacó partido de sus capacidades. ¿Cuántos dicen amén? Y sacó partido con sus virtudes y prevaleció sobre Goliat. Digan aleluya. ¿Cuántos entienden esto? Entonces, tienes que entender que por mucho Goliat que venga en contra de ti y esté gritando en tu vida durante 40 días, los Goliat tienen puntos débiles. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Todos los Goliat, ¿qué son los Goliat? Los gigantes, problemas, contratiempos, adversidades, todos los Goliat tienen puntos débiles. Amén. Y Goliat salió allí. Iba con su coraza, dice la Biblia, aleluya. Mira, ahora, claro, todos los Goliat tienen importantes puntos débiles que alguien con discernimiento y con 2 dedos de frente, como David, puede descubrir y puede aprovechar. ¿Por qué? Goliat tenía todo el cuerpo protegido con una coraza de bronce. Dice la Biblia que esa coraza de bronce pesaba 5.000 ciclos. ¿Tú sabes cuánto era un ciclo? 11,4 gramos. Multiplica 11,4 gramos por 5.000. Te salen 57 kilos de bronce sobre el cuerpo.
Multiplícalo, yo lo he hecho. Un ciclo, 11,4 gramos, multiplicado por 5.000. Dice la Biblia que su armadura pesaba 5.000 ciclos de bronce. ¡Qué tremendo! Llevaba 57 kilos de chatarra encima, sin contar lo que pesaba la espada, la lanza y todo lo demás, y el casco. Pero fíjate, entonces llevaba 57 kilos de bronce y llevaba un casco de bronce. Aleluya. Pero fíjate qué tremendo. Solamente dejaba entrever ¿qué? La frente. La frente. Dios te va a dar la habilidad a ti para ver la debilidad de Goliat y para darle justo donde más le duele, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dan un aplauso al Rey de Gloria, por favor, en el nombre de Jesús. David vio el punto débil del gigante. Entonces podríamos decir que David salió, vio y venció. ¿Cuántos dicen amén? Y luego recibió los beneficios, la rentabilidad. Goliat, y hay un detalle, Goliat iba acompañado ¿de quién? De su escudero. Primer libro de Samuel, no sé si lo ha apuntado. Puedes poner el 41, primer libro de Samuel 17, 41, no sé si te lo ha apuntado o no. Y el filisteo venía andando, acercándose a David, y su escudero delante de él. Aleluya. Goliat venía acompañado de su escudero, que incluso dice la Biblia que iba delante de él. Te pregunto, ¿iba David solo? O sea, David llevaba también un escudero invisible. Claro. Claro, ese es el problema, que ¿dónde falla la iglesia? Que no vemos que llevamos un escudero invisible con nosotros. El Dios de los escuadrones de Israel. Claro, dar un aplauso al Rey de la Gloria. Ese es el problema. Aleluya. Por eso dudamos, por eso no nos arriesgamos. Porque dudamos de nuestras capacidades, dudamos de nuestras habilidades, dudamos del equipamiento que Dios nos ha dado y dudamos del escudero invisible que nos ha dicho, y él no hombre para mentir, que nos ha dicho, no te dejaré, no te desampararé y estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces tenemos a un escudero invisible que va delante de nosotros, detrás de nosotros, encima de nosotros y nos rodea con sus brazos de amor y poderosos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bien, y vamos a ir terminando, porque todo este evento que acabamos de ver de David, Goliat, ¿de qué nos habla? Pues nos habla y nos dice que un potencial, que una capacidad, que un don, que una habilidad bien empleados, bien administrados, sí nos pueden llevar al éxito. Sí nos pueden llevar a la victoria, sí nos pueden llevar a las riquezas, sí nos pueden llevar a la bendición. Cuando digo riquezas, digo en todas las áreas. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo exhorta a su hijo espiritual, a su joven discípulo Timoteo, y le dice, no hagas, en esta versión, no hagas estéril el don que hay en ti. No hagas estéril, iglesia, la habilidad que hay en ti. No hagas estéril el equipamiento que Dios te ha dado. No hagas estéril la habilidad, el don, la capacidad, el potencial que hay en ti. La Reina Valera dice, no descuides el don que hay en ti. Y la Biblia Peshitta dice, no tengas en poco el don que hay en ti. ¿Qué significa descuidar? Claro, no cuidar. Descuidar es no cuidar. No apreciar, ese me gusta. No apreciar, no apreciar lo que tenemos y hemos recibido de parte de Dios. Bien, vamos bien, vamos bien. ¿Qué significa descuidar entonces? No apreciar, no tener en cuenta, no desarrollar. Bien, mira, voy a ir ampliando esto. Todo lo que habéis dicho es correcto. Descuidar significa desatender, significa abandonar y significa no poner interés.
Hay cristianos que no ponen interés en lo que Dios les ha dado y por tanto lo descuidan, lo desatienden y terminan, ¿cómo? Abandonándolo. Por tanto también es menospreciar, porque como ha dicho encarna y como dice aquí una de estas versiones, no tengas en poco. Y desgraciadamente tenemos la tendencia a tener en poco el don que Dios nos ha dado. Recuerda algo, para cerrar ya. El pasado domingo mencioné a un siervo que recibió ¿qué? Un talento. ¿Y qué hizo con el talento? Lo enterró, lo escondió. Y su Señor lo llama siervo malo, inútil y negligente. Ese siervo malo, inútil y negligente, por su descuido, por tener en poco el talento que Dios le había dado, ¿te das cuenta? Su Señor, mejor dicho, por tener en poco el talento y su Señor que había creído en él, que le dio según su capacidad. ¿Qué dice la Biblia que pasó con él? Por tener miedo a arriesgarse y a perderlo todo, enterró el talento. Y al final, ¿qué pasó con él? Que le fue quitado todo. Le fue quitado todo. Pero a David, que se arriesgó, a David, que hizo buen uso de las habilidades que Dios le había dado, ¿qué pasó con él? Que lo recibió todo, hasta un trono. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces, ¿os dais cuenta? Y voy a ir terminando como terminé el pasado domingo. ¿Os dais cuenta con todo esto que acabamos de ver, no solamente hoy, sino también la pasada semana, que sí se puede vivir una especie de autosabotaje en todas las áreas de nuestra vida, que es causado por y lo dije, por un subdesarrollo, por un mal uso del potencial que se posee? Y Saúl, el rey Saúl, es un buen ejemplo de ello. Amén. Saúl no hizo buen uso del potencial que tenía, porque lo escogió el pueblo, pero Dios lo había ungido. Por tanto, había reconocido y había desatado sobre él toda la autoridad. Pero Saúl no creyó en ese potencial. Saúl lo tuvo en poco, Saúl lo descuidó, Saúl lo desatendió y al final lo perdió todo. Su reino, dice la Biblia, que fue desechado. David ocupó su lugar. Fíjate, uno lo descuida y lo pierde todo y es desechado, y el otro lo aprovecha, se arriesga y lo recibe todo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mira al que está a tu lado y dile, merece la pena arriesgarse. Y ahora espiritualmente hablando, porque en esto de que él le da la armadura a David, aquí se pone a extraer mucha enseñanza. Por ejemplo, Saúl dice que le pone la coraza a David. Se la pone. Que luego David se la quitó y dijo, con esto no puedo al método tradicional, y porque yo no estoy entrenado a luchar de tú a tú, cuerpo a cuerpo, porque no lo he practicado. Saúl le pone la coraza a David. Para ponerle la coraza a David, ¿qué tuvo que hacer Saúl? ¿Quién lo ha dicho? Que se la tuvo que quitar. Y tú pensarás, no, a lo mejor la tenía en la tienda. No, no la tenía en la tienda. ¿Sabes por qué te digo que la llevaba encima? Porque iban en orden de batalla. Lo dice la Biblia. O sea, si iban en orden de batalla, ¿dónde llevaba la coraza? ¿Dónde dejó la coraza? ¿En el vestuario o la llevaba encima? La llevaba encima. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer para ponérsela al muchacho? Quitársela. Bien, bien. ¿Eso no te dice nada? Te pregunto, ¿la coraza de Saúl era igual que todas las corazas del resto de los soldados? Ah, vale. Entonces, ¿qué representaba la coraza de Saúl? Poder. ¿Qué más? Autoridad. Entonces, vamos encaminados, simbólicamente y espiritualmente hablando, cuando Saúl se quita la coraza que representa todo eso y se la pone al muchacho, inconscientemente renuncia.
descuidó lo que Dios le había dado. Y va y se lo pone al muchachito. Espiritualmente hablando, Saúl, en ese momento, finiquita su reinado. Y le entrega el liderazgo y la autoridad al muchacho. Qué tremenda enseñanza, qué tremendo simbolismo. Realmente le entrega el liderazgo. Y termino leyendo. Y ahora sí nos vamos. ¿Qué hora es? Toque de queda. Y cuarto. Vamos bien. Termino leyendo 1 de Timoteo 4:15. ¿Vale? Pero lo voy a leer en esta versión. La tengo aquí copiada. Lo voy a leer en esta versión. La Biblia, la palabra. Dice así. Tómate en serio todo esto. Me gusta. Sí, así dice. Tómate en serio todo esto. Toca a aquel que está a tu lado y dile, tómate en serio todo esto. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado una coraza. Dios te ha dado un equipamiento, ¿sí o no? Bien. Tómate en serio todo esto. Esto se lo dice Pablo a Timoteo después de decirle, no descuide el don de Dios que hay en ti. No desaproveche el potencial que hay en ti. No eche a perder tus habilidades, tus capacidades que recibiste por la imposición de las manos del presbiterio. ¿Os acordáis de la lectura? Entonces, Pablo le está diciendo, tómatelo en serio. O sea, aquí no venimos a jugar a la religión y a ser cristianitos. No, hay que tomarse las cosas de Dios en serio. Porque el Padre se lo ha tomado en serio. Se lo tomó tan en serio que entregó a su Hijo unigénito para que tú y yo podamos estar sentados aquí hoy y mañana sentados arriba en la mesa de la boda del Cordero. Entonces Pablo le dice a Timoteo, tómate en serio todo esto y vívelo intensamente, a fin de que todos puedan constatar tu aprovechamiento. Amén. ¿Quieres vivir una vida bien aprovechada? Pues tómate las cosas de Dios en serio y vívelas de una manera intensa. Y todos los que están a tu alrededor se darán cuenta que si tú te tomas las cosas de Dios en serio y las vives de una manera intensa, todos se darán cuenta que tienes una vida que Dios está aprovechando. Que Dios te bendiga. Dan un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Ponte de pie, iglesia, en esta tarde. Gloria a Dios. Aleluya. El título de la enseñanza era riesgo o autosabotaje. Pero también le podríamos haber puesto el siguiente título: aprovechado o desaprovechado. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta linda noche te damos gracias por permitirnos, Señor, a pesar de las limitaciones, a pesar de las restricciones, a pesar de protocolos sobre protocolos y nuevos protocolos, Señor, permitirnos poder estar aquí en este lugar, permitirnos poder recibir la impartición de tu palabra y que esa palabra no solamente la hayan podido recibir aquí los presentes, sino también mucha gente, Señor, a través de la radio, a través de YouTube, a través del canal de televisión. Que tu palabra, Señor, corra, sea glorificada. Y Padre, que caiga en buena tierra y produzca ese fruto esperado a 30, 60, 100 por uno. Como dijo Jesús, yo os he llamado, yo os he escogido y os he puesto para que llevéis mucho fruto. Que así sean nuestras vidas. Señor, que no seamos siervos malos, inútiles, negligentes, que descuidan, que desaprovechan, que echan a perder, que tienen en poco, que menosprecian, Señor, todo lo bueno que hemos recibido de ti, que no es poco, Señor. Porque lo poco que recibimos de ti, Señor, si te lo entregamos a ti, lo ponemos en tus manos, es mucho, como ya vimos, Señor. Lo poco depositado en tus manos es capaz de operar y traer grandes victorias y operar grandes milagros, Señor. Así que, Padre, enséñanos, ayúdanos, exhórtanos, Padre, a tener en cuenta de una manera muy seria la vida cristiana, a vivirla de una manera intensa, para que sea primeramente para nuestro aprovechamiento y también para el aprovechamiento y la bendición de los que están a nuestro alrededor, papá. Ayúdanos, Señor, danos, Señor, esa gracia, esa sabiduría, ese discernimiento que tú le diste, Señor, al joven David, que supo ver, que supo leer la situación
que supo entender la situación, el momento, y supo aprovechar esa oportunidad, corriendo un riesgo que a la postre le benefició y le trajo gran rentabilidad. Que así sea, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, para la gloria y la honra de tu nombre. Y Betsaida dice amén, amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios te bendiga, Betsaida.